Y si tuviera que resumir en muy pocas palabras la situación económica, el año arrojó muchas correcciones, termina el gobierno con este primer año de gobierno de gestión con muchas correcciones, con algunos sectores creciendo muy fuerte, el agro, la energía, también obviamente el sector financiero con ganancias enormes, pero la construcción, la industria, el consumo todavía presentan algunos rojos. Bueno, quiero hablar sobre el balance de este año y sobre el 2025 con unas personas que más saben. Martín Redrado. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Adrián? Buen día. Feliz 2025. Igualmente para vos y tus oyentes. Bueno, Martín, haceme tu proyección del 2025. Quiero plantear algo que se plantea el hombre de la calle, el hombre que está de a pie. Dice, está bien, las acciones crecen, los bonos crecen, pero a mí me cuesta llegar a fin de mes, la construcción está parada, yo trabajo en un sector industrial que va para atrás y hay otros que van para adelante. Este crecimiento heterogéneo, ¿cuándo comienza a emparejarse? ¿Cuándo llega al bolsillo? Depende de lo que haga el gobierno hacia adelante. Es indudable que uno de los logros más importantes ha sido darle equilibrio a las cuentas públicas y comenzar a bajar la tasa de inflación. Pero sin duda Argentina está para más y esto no alcanza. Vos lo has señalado muy bien en términos de que quizás si uno lo pone como un paciente, Argentina salió de terapia intensiva y está en terapia intermedia, pero todavía no volvió a la casa a trabajar y a generar para toda su familia. En particular, un dato también que me gustaría subrayar es la cuestión del empleo, ¿no? El empleo, si bien es cierto que no han aumentado, son 110.000 puestos de trabajo importantes, sin duda, los que se han perdido en la Argentina, pero tenemos que hacer foco, Adrián, en una cantidad de argentinos que son 5.250.000 compatriotas, que son empleados, pero empleados demandantes de ocupación. Claro. Se llaman, en la jerga se llama empleados demandantes. Y esto va a lo que vos decías hace un instante, que son gente que no llega a fin de mes. Y esto ha crecido, lamentablemente, cuando uno mira el último año, trimestre contra trimestre, tenés 600.000 personas más que han pasado a la categoría de empleados demandantes de ocupación. Esto significa que la economía todavía no genera empleo de calidad y este debe ser el foco de la política económica hacia adelante. Por lo tanto, a tu pregunta es, si nos quedamos solamente con el equilibrio presupuestario, bueno, vamos a tener estabilidad y rebote en la economía en 2025. Nosotros en Fundación Capital lo que decimos es, bueno, la economía va a caer este año aproximadamente un 4%, rebotará aproximadamente un 5%, pero la clave es que esto no sea un rebote, sino que sea un proceso de crecimiento. Para que sea un proceso de crecimiento se necesita lo que hemos denominado nosotros en nuestro equipo 4 revoluciones, es decir, una revolución impositiva que baje los impuestos y le permita poner más plata en el bolsillo de la gente, una revolución exportadora para generar más dólares genuinos y no los dólares financieros que generaste este año, que son para un sector muy chiquito de la población, una revolución federal que le dé a las provincias lo que les corresponde por la ley de coparticipación y una revolución de la logística para que haya más inversión en rutas, en caminos, en puertos y esto dé más trabajo a los argentinos, pero también permita disminuir los costos de transporte que tiene la producción nacional para poder proyectarnos al mundo. Esta es la agenda, o sea, no solo hay que señalar dónde están los problemas, sino ser propositivo en cuál es la agenda que con nuestro equipo Fundación Capital proponemos, pero por supuesto puede haber otra agenda que el gobierno tenga, pero el foco debe estar, Adrián, en generar. Y que lo escribiste en tu libro. Exactamente. Martín... No, en mi libro, y lo he mejorado este año a la luz de las reformas que también ha hecho el gobierno, que digo, ha conseguido algo muy importante, que es
que se equilibren las cuentas públicas. Ahora, Argentina está para más, sí, para no tener un país heterogéneo como señalaste vos. Y otro éxito del gobierno es haber instalado en la agenda pública la necesidad de un ajuste, que no es poco. Ahora, tomo uno de los puntos que recién mencionás y que está vinculado con el salario. Se hace hincapié en que en los últimos 6, 7 meses el salario le viene ganando a la inflación. La inflación en baja y los salarios van creciendo un poquito. Pero estoy pensando, la pregunta es esta. De acá en más, el gobierno está dispuesto a tolerar aumentos salariales del 1% o menos del 1% por mes. ¿En qué momento el salario va a sentirse en el bolsillo que realmente le ganó y recuperó lo perdido en 3 y 4 años anteriores? Bueno, fundamentalmente yo diría que el eje está en una reforma impositiva, Adrián, en una modificación, una revolución que permita que tengamos más argentinos que paguen menos impuestos. Argentina necesita una lucha frontal contra la informalidad, así como hemos tenido un blanqueo de capitales exitoso, e incluso diría podría extenderse todavía más, porque la gran novedad a partir de septiembre desde el punto de vista cambiario han sido los 22.000 millones líquidos, ¿no?, que se han volcado desde el a los bancos, y estos han servido para prestarse, y bueno, y también en los próximos meses quien haya abierto una cuenta cera, una cuenta habiendo blanqueado fondos, va a poder tener una tarjeta de débito con la cual poder comprar cualquier tipo de elemento de consumo, con lo cual eso puede volcarse al consumo, pero realmente lo importante es, así como se blanquearon capitales, ahora hay que blanquear trabajadores, y para eso hay que bajar impuestos al trabajo para los nuevos trabajadores, que permita formalizar y entonces tener una economía donde hay más argentinos que contribuyen al sistema, y por lo tanto, habiendo más gente que paga impuestos, podemos bajar impuestos y de esta manera que pueda crecer el ingreso de bolsillo que tienen todos los ciudadanos argentinos. Que los argentinos estemos en blanco. Martín, uno de los, me parece que de los ejes del gobierno en este primer año fue tener un dólar barato, como un ancla para la inflación. Ahora, un dólar barato le permite al argentino decir, bueno, me voy a veranear a Miami, a Brasil, la pasa bomba, pero complica a las pymes, complica a las empresas, que es más barato importar que contratar gente acá en la Argentina y producir y eventualmente exportar. Conviene importar y no exportar. ¿En qué medida se puede sostener este dólar barato durante 2025? Es transitorio, y sin duda para que haya una mercadería barata, Adrián, cualquiera sea, lo que se necesita es mucho de esa mercadería. En este caso lo que se necesita es que haya muchos dólares. Por eso también, en términos de ser propositivo, si el gobierno quiere asegurarse tranquilidad cambiaria, debiera extender el blanqueo de capitales de los 200.000 millones de dólares que hay en la Argentina, en los colchones de argentinos. Hemos tenido éxito porque ha sido 20.000 millones, 22.000 para ser preciso la cifra que se ha exteriorizado, pero todavía quedan 180.000 millones aproximadamente, con lo cual, digamos, una medida, si querés, de corto plazo podría ser esa, para poder mantenerlo y poder tener tranquilidad. Obviamente el gobierno está apostando a algo que para mí no es aconsejable, que es más deuda con el Fondo Monetario Internacional. Una cosa es lo que te puedo decir como analista y que le digo a mis clientes, y otra cosa es lo que digo como hacedor de políticas públicas. Si uno mira la trayectoria del gobierno, está trabajando para que en el mes de abril se tenga un nuevo programa con el Fondo Monetario que aparentemente va a traer más deuda, y con esto el gobierno espera llegar tranquilo, con más dólares hasta las elecciones, pero sin duda, como vos dijiste, le plantea un techo, sobre todo también porque hay que señalar que ningún país emergente tiene tipo de cambio fijo, o tiene este sistema de tipo de cambio de devaluaciones fijas y preanunciadas. Todos tienen tipos de cambio flotante. Hemos escuchado, digamos, quienes somos economistas, pero también en los medios se ha comentado la situación de Brasil, que ha tenido un movimiento de su moneda de prácticamente un 25%, saltó de 5 reales por dólar a un poco más de 6, y el Banco Central tuvo que intervenir
prácticamente el Banco Central de Brasil, estoy diciendo, tuvo que intervenir con 8.000 millones de dólares para poder frenar esta crisis de confianza que hay en Brasil. Tenemos también un la banco asunción central, perdón, un banco central Sí, que es enormemente más fuerte que el nuestro y que tiene casi 400.000 millones de dólares de reserva. exactamente, que tuvo la suerte de que no lo manotearon como fue acá en 2010 y por lo tanto pudo acumular reservas y no como este Banco Central, que por supuesto no por culpa de este gobierno, sino por el desastre que le dejó el gobierno anterior, tiene reservas netas negativas hoy por 5.500 millones y en el mes de enero hay que hacer pagos por aproximadamente 4.900, por lo tanto va a terminar el mes de enero con reservas netas negativas de casi 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que uno puede decir es, este es un mecanismo transitorio, lo que se ve es que el gobierno trata de llegar a las elecciones con esto, pero está claro que Argentina tiene que ir hacia un tipo de cambio flotante, con un banco central que pueda acumular reservas cuando hay ingreso de inversiones. Las otras dos claves, Adrián, para poder generar dólares es más exportaciones. Yo te lo mencioné esto en una revolución exportadora. Sin duda Argentina debiera estar con una política internacional mucho más económica internacional, mucho más agresiva, negociando la reducción de aranceles en países que son complementarios al nuestro. Si nosotros logramos reducir aranceles para productos que puedan ser importados en la India, en Arabia Saudita, en Vietnam, en Malasia, por mencionar algunos países que son complementarios al nuestro, le mejoraríamos el tipo de cambio real a los exportadores argentinos. Y la tercera vertiente es a través de inversiones. Esas son las maneras de poder tener más dólares en la Argentina. Pero es indudable, Adrián, que un gran test que tiene para salir el paciente de terapia intermedia es ir hacia un tipo de cambio flotante, y esto el gobierno apuesta, por lo que se ve, a hacerlo después de las elecciones. Va a ser la gran prueba de fuego para también mantener una inflación estable y decir, bueno, tenemos una normalidad en materia cambiaria que nos permite darle predictibilidad al tipo de cambio y no estar preguntándonos hasta cuándo sigue la tablita cambiaria. Días atrás, el presidente Javier Milei habló de justamente ir hacia un sistema de flotación y mencionó una flotación limpia, una flotación independiente. ¿Es posible en un país donde recién ahora se está recreando la confianza y rápidamente hacia una flotación limpia? Bueno, yo tomo acá un trabajo de probablemente el argentino más brillante como economista que hemos tenido desde el punto de vista académico, que es Guillermo Calvo, Sí. que escribió un trabajo muy importante que se llama El miedo a flotar, ¿no? Y que allí expresa que un país que haya tenido, y justamente se refiere mucho a la Argentina, un país que ha tenido tanta inestabilidad, ir hacia la flotación total del tipo de cambio tiene que ser un proceso de ir educando a la población, ¿no? Y por lo tanto, en un principio, y sobre todo en un mundo tan volátil, Adrián, yo propongo que el Banco Central, cuando haya ingreso de divisas, pueda tener la capacidad de acumular, porque también hay procesos de mucha volatilidad donde por fenómenos externos, por ejemplo, sube la tasa de interés en el mundo, salen capitales de países emergentes y por lo tanto eso genera devaluaciones abruptas. Y lo que es una devaluación abrupta en Brasil no tiene efectos sobre precios como lo tiene en la Argentina. Por lo tanto, un banco central que pueda flotar la moneda, pero que también pueda amortiguar en un principio sobre todo las tendencias o la volatilidad. Tenemos un mundo muy volátil desde el punto de vista financiero, capitales que entran, capitales que salen, y por lo tanto tener un banco central atento para poder proteger, para poder amortiguar esos fenómenos que son externos y que no tienen que ver con la producción local, bueno, eso le daría en un principio mayor previsibilidad a una política de flotación cambiaria. Lo que estás planteando es un banco central fuerte con reservas, una etapa intermedia de una flotación administrada con el objetivo de flotación limpia. Exactamente, ese es el camino, y ese camino además está bien sustentado académicamente. Te decía, por al que le guste el tema económico, le recomiendo, puede googlear
Guillermo Calvo, miedo a flotar y profundizar en este tema que creo que es quien más claro ha planteado este tema para países emergentes. Recordemos que Guillermo Calvo tuvo la habilidad de poder predecir el efecto tequila y de allí se convirtió en un gurú para países emergentes. Martín, una última pregunta, porque se nos va el programa, me quedaría hablando con vos 2 horas, pero la pregunta es, ¿cuándo se recupera el consumo? Bueno, se recupera el consumo, vos lo dijiste implícitamente en una pregunta anterior, cuando el salario le gane a la inflación. Lo que nosotros vemos que el año que viene se va a tener un rebote el consumo porque ha caído mucho, va a tener un rebote de aproximadamente el 6%, que es lo que cayó este año. Lo que va a crecer más se va a profundizar la tendencia del consumo, del crecimiento del consumo de bienes durables, es decir, el consumo de heladeras, de autos, de motos. ¿Por qué ha aparecido el crédito? Porque ha aparecido el crédito, pero no, o sea, aquellas cosas que se puedan comprar a crédito, sin duda van a crecer a un nivel de 2 dígitos, pero aquellos que depende de alimentos, de lo que compramos todos los días, sin duda depende del salario y salvo algunos sectores, vos lo mencionabas al principio, el salario del sector energético, el salario del sector minero, el salario del sector servicios del conocimiento o tecnologías de la información, bueno, los salarios van a ir ganándole muy poco a la inflación y recordemos que venimos perdiendo en términos de poder adquisitivo desde 2018 y también diferenciar, ¿no? En términos de el trabajador registrado, del trabajador informal, del trabajador en el sector público, todos tienen una característica heterogénea hacia adelante, lo que podemos decir, un rebote, una salida muy tranquila, muy despacio, la clave es que esto no sea simplemente un rebote, sino que hagamos las reformas para que ingresemos en un verdadero proceso de crecimiento. Martín Regalado, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Radio Mitre. Gracias por todas las proyecciones que nos das y por acompañarnos siempre. Feliz año, Adrián, feliz 2025. Adrián, un abrazo nuevamente para vos, tu familia, todo el equipo de Radio Mitre y por supuesto toda esa gran audiencia. Un abrazo y feliz 2025. Gracias. Un abrazo. Son las 9:50 y